se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues ya sabéis, los martes abrimos este capítulo para hablar de medio ambiente y lo hacemos con Juan López Duralde. Juancho López Duralde, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Oye, fíjate, decíamos, claro, nos gusta presentar la información de una manera sosegada, pero hay algunas cuestiones que nos tienen que alertar, nos tienen que prevenir. Si no hay una legislación que acompañe a las advertencias, si la legislación no es contundente después a la hora de condenar los excesos, nos encontramos con que, claro, la impunidad está garantizada. Resulta que los peores desastres ecológicos en España, en realidad, han dejado sin pagar los contaminadores, han terminado no pagándolos, no les ha costado unas cantidades que les supongan un verdadero problema, de manera que parece que hay una cierta impunidad a repetir los mismos efectos, ¿no? Sí, es muy interesante el artículo que publicó ayer el diario El País, en el que hace un análisis de los costes de las grandes catástrofes ambientales españolas, de 5 catástrofes. Habla del Prestige, habla de Boliden, habla de uno de los grandes incendios forestales. En fin, analiza los costes de estas grandes catástrofes y quién se ha hecho cargo de esos costes. Y lo que nos encontramos, bueno, no nos sorprende a quienes seguimos estas cuestiones, es que al final, de un monto total de más de 2.000 millones de euros, pues prácticamente la totalidad, salvo un porcentaje muy pequeñito, ha sido cubierto por el Estado. Es decir, los costes de restauración, los costes de hacer frente a la pandemia, los costes de mitigación de los daños de estos atentados ambientales, pues en el caso del Prestige de recogida, etcétera, etcétera, o en el caso de Boliden, al final los pagamos entre todos, ¿no? Entonces, bueno, esto es verdaderamente alarmante porque, por un lado, aquí se contamina y no se paga, y por otro lado, pues los crímenes ambientales acaban saliendo muy baratos desde el punto de vista judicial, porque no hay nadie que pague con cárcel estos daños, desde el punto de vista económico, porque los responsables no se hacen cargo de ellos, y finalmente, bueno, pues es un coste más al erario público que tenemos que abordar entre todos, ¿no? Creo que es una información que nos debe hacer reflexionar sobre bueno, cómo estamos tratando nuestro medio ambiente y sobre todo el coste que tiene para nosotros. Porque luego hemos visto algunas de las empresas vuelven a operar en España después de haber cometido algunos delitos ecológicos bien serios, bien importantes, ¿no? Sí, realmente las empresas tienen tantos atajos, tantos vericuetos, tantas vías para buscar fórmulas que les permitan eludir responsabilidades sobre su actividad anterior, que hace que, bueno, prácticamente los mismos actores, y si no, pues actores muy similares que simplemente se cambian el sombrero, pues siguen haciéndolo. En otros casos, simplemente, como es el caso del Prestige, se trata que detrás hay empresas piratas. Prácticamente es imposible seguir el hilo de quién está detrás de ese buque, por ejemplo, y en fin, hay toda una serie de artimañas legales que utilizan las empresas para eludir cualquier responsabilidad medioambiental. Y esto, lógicamente, pues insisto en ello, ¿no? Lo que tiene al final
es una consecuencia. Parece que los crímenes ambientales pues fueran crímenes de menor entidad, cuando la realidad, ahora que se habla mucho de los indultos, por ejemplo, hay un dato que se desconoce, y es que la mayoría, el tipo de delito que tiene mayor indultos es el delito ecológico, es el delito ambiental, ¿no? O sea, prácticamente a un delincuente ambiental se le indulta automáticamente, ¿no? Y sobre eso no hay escándalos ni manifestaciones en color. Bueno, pues eso tiene como consecuencia que se actúa de manera muy impune y en todos los aspectos, ¿no? El medio ambiente realmente es la asignatura perdida en nuestro país. Oye, están preguntando los oyentes, te voy a trasladar la pregunta porque sabes que aquí mandan ellos. Están preguntando si has visto la imagen de la ex reina recogiendo basura. Sabes que hubo una iniciativa, entre otros, de Ecoembes. A mí me ha sorprendido ver a la Casa Real vinculada con este asunto, pero hacen como un día una jornada de recogida de basuras en el campo para escenificar la necesidad de cuidar el medio. Y vimos a la ex reina, Sofía, recogiendo basuras. Es una imagen, es verdad que es atípica, pero que ha sido muy suscrita así por los medios de comunicación, muy revelada. Y entonces dicen, pregúntale a Juancho por esto. ¿Viste algo o no? Sí, lo vi. Esto es una actividad que hacen todos los años. Bueno, a mí me parece, más allá de la foto, yo no quiero hacer sangre aquí. Es decir, mira, me parece mejor que la reina se dedique a recoger basura a que el ilustre emérito se dedique a hacer cuentas, a lucrarse con cuentas en Andorra, como se publica, o no sé dónde. Es decir, que dentro de todo, pues mira, me parece que está bien, ¿no? Ahora bien, lo realmente relevante es que lo que necesitamos es políticas estructurales, políticas de fondo que eliminen la presencia de esos residuos en el medio ambiente. Llevamos mucho tiempo reclamando esos sistemas de devolución y retorno que precisamente Ecoembes es la que boicotea, ¿no? Es decir, que esto es un ejercicio de lavado de imagen de Ecoembes que desde luego para mí, pues bueno, más allá de utilizar la imagen de la reina, pues que haya cada uno sabrá lo que hace, ¿no? Considerarán que le sale a cuenta esa imagen, pero lo cierto es que lo triste de este caso es que el mismo ente, la misma entidad que impulsa esta actividad, pues está detrás del boicoteo a soluciones que realmente son profundas y que pueden evitar la dispersión de muchísimos residuos en el medio ambiente, como son los sistemas de devolución y retorno, ¿no? Ecoembes, es de sobra conocido que es una entidad que es la responsable del cubo amarillo, y su gestión pues está muy cuestionada porque según datos de Greenpeace solamente el 25% de las basuras que llegan al cubo amarillo realmente se reciclan, ¿no? El resto pues directamente o acaban en basureros o acaban en vertederos. Por lo tanto, no es una entidad que pueda presumir, a pesar de que lo hace con intensas campañas de publicidad, presumir de su gestión. Más bien al contrario, debería hacerse una auditoría pública y una auditoría transparente sobre la gestión de Ecoembes y sobre su falta de cumplimiento de los objetivos europeos. Y ahora que empezamos con la discusión de la ley de residuos en el Congreso, pues yo espero sinceramente que se pongan en marcha esas soluciones estructurales, que es lo que necesitamos. Dice Ecodiucu, Ecoembes es el mayor monopolio de residuos que impide que se hagan leyes de residuos de verdad y que no aboga por la reducción de residuos. Me ha hecho mucha gracia porque decía Enrique Quesada, Ecoembes confunde el verde ecológico con el verde de los billetes. Esto, el postureo de Ecoembes y en efecto, y como decía también, dice Angélica Llamera, lava imagen, frota y así de paso también frotas la institución. Oye, también se ha producido un nuevo récord negativo que ha marcado esta semana debido al cambio climático, un nuevo récord negativo del CO2 atmosférico. Ha alcanzado su nivel más alto en la historia. Sí, ha habido varias noticias esta semana. Hoy mismo la última que acabo de leer de un informe internacional que habla que no hemos conseguido reducir en la última década sustancialmente
nuestra dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Y efectivamente esta semana pasada la concentración de CO2 que se mide en un observatorio de Hawái, es decir, en una zona alejada de cualquier contaminación industrial, ha alcanzado las 419 partes por millón. Esta es la medida que se utiliza y, bueno, lo que vuelve a confirmar es que a pesar de que el año 2020, dentro de lo que cabe, ha sido un año con una menor actividad industrial debido a la pandemia, sin embargo, esa concentración de CO2 pues continúa aumentando, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, que continúa aumentando la concentración de CO2, por otro lado, que no somos capaces de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, porque a pesar de la entrada masiva de energías renovables en el sistema, estamos aumentando globalmente, esto es un informe mundial, ¿no? Estamos aumentando globalmente el consumo de energía. Entonces lo que ocurre es que usamos más energías renovables, pero como aumenta el consumo de energía, no reducimos la cantidad de combustibles fósiles que utilizamos, ¿no? Con lo cual, pues lógicamente las emisiones no se reducen. Entonces estamos en una espiral que en los últimos 10 años, a pesar de todo lo que venimos hablando de cambio climático, no somos capaces globalmente como humanidad de reducir esas emisiones. Entonces, bueno, la situación es grave, es preocupante y realmente, desgraciadamente, pues esta semana hemos tenido noticias que nos lo ratifican una vez más, ¿no? Pues Juancho López Duralde, muchísimas gracias. Como siempre, cuídate mucho. Gracias, Fernando, un abrazo. Seguimos aquí en la cafetera porque esto es